de que nosotros fuésemos creados, ya Él tenía preparado una misión para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este momento y por su palabra y por su dirección. Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en estos momentos, Padre amado, y por tu amor, por tu misericordia, pidiéndote, Padre bendito, que a través de tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento, claridad sobre lo que vamos a compartir en esta tarde. Padre amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito, porque gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, nosotros estamos en este lugar. Al Señor sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es interesante muchas veces ver la reacción nuestra en muchas situaciones, en muchos casos, que muchas veces para nosotros son imprevistos. Algo que no está planificado, algo que no está preparado, ocurre en nuestras vidas diarias, y lo interesante es saber cómo vamos a enfrentar aquellas situaciones que nos sorprenden en nuestra vida diaria. ¿Cómo reaccionamos? Por ejemplo, cuando vemos un accidente, ¿cuál es nuestra primera reacción? Oh, Dios mío. Es algo que nos da en el corazón y nuestra mente comienza a funcionar y comienzan a ocurrir pensamientos y preguntas. Bueno, lo que hizo el hermano, y le doy gracias por la ayuda, hermano, es algo que hoy día en la mañana estuve tratándolo con los hermanos, y fue de que Dios tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos claridad de qué es lo que consiste el plan de Dios para nuestras vidas, no es llegar y decir, bueno, ahora voy a salir, voy a predicar, ahora voy a compartir las cosas del Señor, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sino que las recomendaciones, por la importancia de lo que trata en relación a lo que Dios quiere para la humanidad, a lo que Dios quiere para su creación, para nosotros, es más o menos la actitud que hizo el hermano. El hermano vino acá, encontró la Biblia, la puso a mirar, la leyó, y enseguida dio, ¿no es cierto?, inicio a poner en acción algo que él comenzó a leer, a estudiar. Y fue lo que dice la palabra del Señor, ir y predicar el Evangelio. Lo que él hizo fue justamente lo que la palabra dice. Él tomó, leyó, enseguida él tuvo un momento de pensar, de analizar, y se dirigió afuera a cumplir el mandamiento de Dios. La palabra dice, vaya afuera y predique el Evangelio. Ahora, hay algo que está ocurriendo y ha ocurrido muchas veces en nuestras vidas que a lo mejor no lo hemos pensado. Y una de las cosas es que la Biblia nos habla, y es lo que yo quiero compartir ese pensamiento con ustedes, es la preparación. ¿La preparación para qué? Cada día nosotros nos preparamos para enfrentar un nuevo día. ¿Qué es lo que hacemos en la mañana? Bueno, levantarnos, ir a la ducha, los que se quieran duchar, lavarse, etcétera, etcétera. Enseguida el desayuno, o sea, entramos en una rutina, nos preparamos, tenemos todo preparado, la maleta, los artículos que necesitamos, y enseguida salimos con una planificación que tenemos ya de antemano preparada, y nos vamos a nuestros lugares y después regresamos, etcétera. O sea, hay una preparación previa antes de. Ahora, tenemos que poner bastante atención de que nosotros
Fuimos y somos llamados por el Señor con un plan y una meta y un propósito bien claro y bien concreto. Y para cumplir esa meta, para cumplir esos propósitos, la iglesia tiene que entender que tiene que haber un proceso de preparación. Porque en el último tiempo que estamos viviendo, hay personas, hay gente que no acepta la palabra del Señor y viene con argumentaciones hacia nosotros muchas veces que no sabemos cómo enfrentar esa situación. Y es precisamente por falta de preparación. Ahora, yo me gozo y me alegro cuando veo y escucho a los hermanos que dicen: nosotros vamos a ir 1 hora antes a la iglesia porque vamos a leer, vamos a escuchar la palabra del Señor en la enseñanza, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay 2 caminos para recibir la preparación. La primera es a nivel personal, responsabilidad personal. Cuando yo tengo conocimiento de lo que la palabra del Señor dice, cuando yo la entiendo, cuando yo la estudio, me da a mí la suficiente autoridad, claridad y discernimiento para salir afuera y entregar la palabra a la gente que está afuera, que no es creyente. Hay argumentaciones que nos llevan muchas veces a decir: en realidad tiene la razón. Para ellos, que no son creyentes, que no han entendido los planes y propósitos de Dios, es normal. Claro, yo tengo la razón porque, etcétera, etcétera, las argumentaciones. Pero para nosotros hay una sola claridad, que lo que dice la palabra, lo que habla Dios, lo que muestra Cristo en su evangelio, es la verdad para nosotros y tenemos que mantenernos en la verdad de los principios de Dios. Dios ha preparado todo para que la iglesia la gobierne, para que la iglesia administre en una sociedad que es corruptiva, en una sociedad que no quiere recibir a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque quizás no ha habido claridad cuando vamos y compartimos y entregamos la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos. Tenemos que entrar en tomar una decisión. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a servir a Dios entrando en el camino de la preparación lo más profundamente posible. Nuestra responsabilidad, nuestro actuar, nuestro mensaje a gente que no es creyente es palabra de salvación. Hay gente que ha estado en crisis, que está en crisis y ha buscado todos los medios para poder salir de la crisis que tienen, y muchas veces nosotros inconscientemente o no tener claridad, estando y conociendo, no nos acercamos a entregarle esa tabla de salvación, esa balsa que se puedan tomar, se puedan subir hasta que sean tomados, ¿no es cierto? No llevados por la corriente, sino que tomados por el Hijo de Dios y lo lleve y lo encamine y lo ayude a llegar a entender de que hay un camino para solucionar todos los conflictos, todos los problemas que estamos viviendo. No es nuevo, es algo que viene muchos años. Llevarlos delante de la presencia de Dios, que acepten, que conozcan de que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, porque la palabra del Señor así nos indica y así nos dice. Estaba leyendo un poquito lo que dice en San Mateo, en el capítulo 4, y lo voy a leer para que analizarlo un poquito. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos mismos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es en San Mateo, capítulo 4, versículo 17 hasta 22.
Ustedes pueden seguir después personalmente a leerlo completo, ¿no? Y enseguida me salto a lo siguiente, dice, ¿ya? Y siguió a mucha gente Jesús en Galilea, en Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Aquí hay dos palabras que a mí me han llamado la atención y la quiero compartir con ustedes. Ahí, bueno, en general todo es interesante, pero hay dos palabras que yo las considero llaves. Dice de que Jesús llamó a estos hermanos, ¿no es cierto? Y enseguida le dijo que lo siguieran. Enseguida encontró en su caminar a otros dos más y enseguida también ellos le siguieron. Y después habla y dice de que comenzaron a enseñar el Evangelio, a predicar. Dice, venid a mí, os haré pescadores de hombres, etcétera, etcétera. Y después, después ocurrió una serie de milagros donde estuvo Jesús y en el capítulo 5 quiero también compartir con ustedes y aquí les voy a entregar la palabra que yo llamo llave para esto. Viniendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí viene la palabra, enseñaba. Para enseñar, vuelvo a hacer hincapié, ¿no es cierto? Para enseñar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que prepararse. Yo no puedo enseñarle matemáticas a los alumnos si primero no me he preparado para enseñarle matemáticas. Ahora en la matemática hay una serie de caminos y de estrategias para enseñarle a los alumnos, a la clase, que entienda cómo se trabaja la matemática. Porque hay unos que la toman de una manera, la aprenden de otra manera, y cuando llega el momento de la calificación, yo como pedagogo, como maestro, tengo que tener la claridad de que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Si el alumno encontró que el resultado de que 2 más 2 era 4 y el resultado es 4, y hay otro que buscó la manera de buscar ese mismo resultado de 1 más 1 más 1 más 1 es 4, yo tengo que aceptarlo, porque a mí lo que me interesa es el resultado. Ahora, el medio que él ocupó es el medio que él ha visto que ha sido más práctico para él. Ahora, para nosotros, la iglesia, tenemos nosotros la Biblia, tenemos la palabra del Señor, tenemos la ayuda de nuestros pastores, de nuestros hermanos que están llamados a enseñar a la iglesia, a los hermanos, que utilizan la palabra del Señor y la entregan de tal manera que hay muchos que la entienden, pero hay otros que también utilizan otro medio, otra estrategia, y los hermanos también entienden de qué es lo que trata el Evangelio, la palabra del Señor, y ese proceso de enseñanza es un proceso de preparación para poder salir en el momento que el Señor ha llamado para entregar la palabra de salvación. O sea, la palabra enseñanza es una de las cosas que nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, tener claro en el conocimiento, en la mente, de que es necesario de que la iglesia en estos tiempos se prepare de tal manera de que no haya ningún obstáculo, que no haya ningún estorbo, que no haya ninguna duda ni interrogante de que lo que se está haciendo está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Al mismo tiempo, en el capítulo 4, si ustedes se fijan, Jesús comenzó de lo teórico a la práctica. Llamó a los dos hermanos y después llamó a otros dos hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice en el capítulo 5 de que viendo a la multitud, Jesús viendo a la multitud que lo rodeaba, subió al monte y sentándose, dice, vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? La palabra dice sus discípulos. Los primeros 4 nombres fueron los primeros 4 discípulos que llamó Jesús. A los primeros 4 que llamó fueron los discípulos. Pero no comenzaron a predicar el Evangelio inmediatamente. No comenzaron a poner en función las cosas que Jesús estaba haciendo. Sino que, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos se sentaron y escucharon lo que Jesús
le habló a la multitud. ¿Qué es lo que le habló a las multitudes? Le dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, porque ellos serán salvos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, termina, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjese de que, comenzando en el versículo 3, Jesús comienza con una palabra que es bien interesante: bienaventurados. Estuve buscando el significado de la palabra bienaventurado en para ver las diferentes traducciones, y dice que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, justo, santo. Son los sinónimos de esta palabra, bienaventurado. Y en cada uno de los versículos Jesús está diciéndole: bienaventurados son estos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. O sea, dice: dichosos ustedes, dichosos, justos, los santos, felices ustedes. Jesús está dando un aliento a cada uno de nosotros a través de su palabra, haciéndonos saber y entender qué es lo que somos a los ojos de Él. Para Él nosotros somos bienaventurados. Pero enseguida dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es el significado que le damos nosotros, la interpretación a la palabra espíritu? Espíritu está relacionada con nuestro interior, todo lo que habla sobre la mente, sobre los valores y todo lo que está relacionado con el alma. Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Después dice: bienaventurados los que lloran. La acción de llorar es derramar lágrimas, de dolerse de algo, de lamentar algo. Pero dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire lo que le está enseñando a la gente que está alrededor de él, pero al mismo tiempo enviándole un mensaje de enseñanza a sus discípulos. Ahora, si nosotros vemos que todo el capítulo, los versículos que he nombrado hasta el versículo 12, él está hablando de llorar, siendo manso, de justicia, misericordia, pacificación, persecución, vituperan, mintiendo. Y cada uno de estas palabras tiene un significado, que es, el caso de justicia habla de rectitud, legalidad, neutralidad; manso, dulce, dócil, tranquilo; misericordia, piedad, compasión, caridad, lástima; pacificaciones o pacificadores, calmado, manso, tranquilo, apacible; persecución es algo que asedia, que acosa; hay hostigamiento, seguimiento; vituperar, criticar, reprobar, censurar, condenar; mintiendo es sinónimo de embustero, de farsante, de cuentista. Esa recomendación a sus discípulos es la recomendación que Dios le está dando a la iglesia, y le ha dado a la iglesia a través de Jesús hasta el día de hoy, hasta el día que venga el término de nuestras vidas.
Los discípulos, los hijos de Dios, yo creo que no puedo decir yo tengo todos estos requisitos en función. Porque ser misericordioso muchas veces es bien difícil, ser misericordioso. Ser justo muchas veces es difícil hacer justicia en la forma que Jesús está diciendo. O sea, hay que cumplir una serie de mandamientos de Jesús. ¿Para qué? Porque Él quiere preparar a su pueblo. Él está preparando a su iglesia para cuando tengamos que salir y enfrentar a aquellas personas que vamos a entregarle el Evangelio, van a venir con cualquier tipo de actitud que nosotros, si no estamos preparados para enfrentarla, no estamos preparados para poder ponerlas en función, nos va a llevar a poner en una posición de conflicto y de dificultad. Porque cuando venga alguien y le diga a usted, ¿sabe qué? Usted no es una persona misericordiosa. Porque usted tiene esta actitud, esta otra actitud, y empieza uno a escuchar esto y esto otro. ¿Cómo lo vamos a enfrentar cuando una persona viene con un conflicto y dice, ustedes son mentirosos los creyentes, ustedes hablan puras mentiras? No hagan lo que hice yo una vez cuando recién entrando en conocimiento del Evangelio del Señor. Yo lo agarré y le dije, ¿y usted qué se cree? Me viene a decir que... ¿Y cuál fue la reacción? ¿Ven? ¿No le dije yo? Ustedes son aquí, ustedes hablan, predican el amor, ustedes esto, lo otro. Pero mira, ¿dónde está su amor? Eso nos lleva a pensar, ¿qué significa amor? Significa tener compasión por la gente. Significa tener paciencia. Significa tener esa continuidad de llegar hasta que el cántaro se rompa y listo, aquí ya, no me diga más, quiero ser hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? El Señor nos está hablando a través de su palabra y nos ha estado desde mucho tiempo. Pero a veces nosotros tenemos todavía un proceso dijéramos, de cambiar, dice, las cosas viejas para que sean nuevas. Es importante, mis amados, de que nosotros hagamos lo que hizo el hermano aquí. Él vio la Biblia, la tomó la palabra, comenzó, caminó, empezó a estudiarla, a leerla. Y bueno, aquí hay cosas que no le entiendo. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? A mí, pues dice el Señor, venga a mí. Comience a hablarme, dime qué es lo que pasa. Y enseguida el Señor nos recuerda al mismo tiempo, aló. Acuérdate que hay una cabeza que tengo yo mandada. Nos dirigimos al pastor, nos dirigimos al hermano que tiene la responsabilidad pastor, por favor. ¿Sabe qué? No entiendo esto. No tengamos vergüenza. No seamos como aquellos alumnos en aquel tiempo en que el alumno no levantaba su mano porque le tenía temor, le tenía vergüenza al profesor preguntarle porque el profesor lo iba a retar. Creo que es interesante, que es importante que nosotros podamos entender esto. Todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas tienen y están dentro de un plan que está preparado de mucho antes que nosotros naciésemos. Y ese plan lo tiene preparado el creador de todo lo que nosotros vemos, con un propósito. El Señor nos ha mandado a sus ángeles que vayan y entreguen el Evangelio. Para eso vino Jesús. Dijo, bueno, yo. Dice que los tomó, se sentó con los discípulos y comenzó a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio a las multitudes que estaban ahí, pero en su mente dirigidas principalmente a aquellos que Él llamó como sus discípulos que iban a seguir la obra. Después llamó a los otros 12 y también fueron a través del proceso de la enseñanza, estudiar la palabra, lo que Jesús le iba diciendo. Mire, lo que yo estoy haciendo es para que ustedes también lo hagan. Hablarle a las multitudes, hablarle con autoridad, con amor, con paciencia, y comienza ahí. Bienaventurado, bienaventurado. La palabra bienaventurado, hermano, es una palabra de que nosotros tenemos que tenerla diariamente. No somos bienaventurados, pues somos hijos de Dios, debemos ser dichosos, debemos ser gozosos.
Debemos sentir pasión para poner en acción el Evangelio. El Evangelio sin pasión no da muchos frutos ni resultados. El Evangelio, entregar la palabra del Señor por interés a ser yo visto y no el Señor, no es bueno. Pero cuando hay entendimiento de la profundidad, de la pasión por las cosas de Dios, el Evangelio, la palabra del Señor, se entrega de otra manera. Porque nosotros tenemos que ver que aquellos que no han sido salvos, nosotros tenemos que poner en función lo que Jesús dijo. Que tenemos que ser nosotros amorosos, tenemos que ser piadosos, tenemos que entregar la palabra del Señor de tal manera que la palabra dice ser imitadores de Cristo. Jesús, no creo que en algún relato lo haya perdido yo, agarró un palo y empezó a decirle, no, porque tienes que ver, no. Sino que el Señor le habló con amor, con humildad, con paciencia, con misericordia. Aquellos que le criticaron, aquellos que lo trataron con hostigamiento y todo eso, él fue el mejor ejemplo porque dijo, bueno, perfecto, lo que ellos me dicen ya, y lo tomó con calma. Pero en otras oportunidades Jesús bien claro, bien concreto, con autoridad rechazó las cosas que no eran de Dios, de su Padre. Y la palabra dice que nosotros vamos a hacer las cosas por mandamiento de Jesús, muchos más de las que Él hizo. O sea, somos llamados a entregar palabra de vida, palabra de salvación. Estos pensamientos los comparto con ustedes porque personalmente a mí me han ayudado bastante. Yo era bastante así, criticón de lo más mínima cosa. No, pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Muchas veces hubo un mal entendimiento, o sea, la crítica, oh, ya viene el hermano que es criticón, ya viene el hermano que... Pero después fui entendiendo de que la estrategia que Jesús nos enseña, el sistema, la fórmula, el medio, el camino, es bien claro. O sea, tenemos que ser, primeramente que nada, con pasión, con humildad, ver que aquellas personas que están fuera entiendan y que cuando vengan encuentren amor, encuentren esa humildad, ese calor que Jesús entregó a aquellos que estaban alrededor de Él, y por eso fue más fácil de que la gente le seguía a Jesús. Lo seguía a Él. Porque estaban interesados en ver, era un ejemplo. Y nosotros tenemos que hacer ejemplos de Cristo, dice la palabra. Ahora hay otra cosa para terminar que es interesante. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo el conocimiento. Mis pensamientos son los que están ahí dándole día a día. Los pensamientos en nuestra mente. Tenemos que controlarlo, tenemos que saber diferenciar cuando viene un pensamiento que nos estorba, cuando viene un pensamiento que es negativo, cuando viene un pensamiento que no está de acuerdo a la palabra del Señor, a decir, no, este pensamiento no es mío. Y hable con el Señor y pídale al Señor, bueno, yo necesito tener claridad en esto, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde voy a buscar? ¿Qué es lo recomendable? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a interiorizarnos más de la palabra del Señor, podemos ver de que no es difícil. Hay un pasaje que está en San Juan capítulo 14, que es muy conocido. Y comienza en el verso 15. Tiene como subtítulo la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando Jesús
comenzó a enseñar, entregó justamente los mandamientos. Y yo rogaré al Padre